para la toma de datos y aquí están todos los diagramas de conexión pues para esas cosas sencillas. Digamos así que lo único que no está aquí es el tema, por ejemplo, de construcción de un controlador, conexión de un controlador, ese tipo de cosas. Pero todo lo que es toma de datos y poner a funcionar la máquina sola, lo encuentran en esta parte de aquí. O sea, aquí está el diagrama de conexión del motor, por ejemplo. Si necesitan sencillamente ponerlo a correr con los mismos programas que aquí encuentran, eso está ahí. Y ante la duda, Félix está a la hora conmigo. Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, lo conectaron a como están aquí los diagramas y no les funciona, le pueden preguntar a él y él ya de pronto les asesora mejor en cómo hacer las conexiones. En este proceso de toma de datos realmente no hay mucha complejidad en este tema porque es realizar las mismas conexiones que están ahí en el sistema y aquí está todo el paso a paso, digámoslo así, explicado más a detalle de cómo se utiliza la plataforma, en este caso LabVIEW. Hay dos formas, hay dos softwares. Yo explico LabVIEW y Nicolás explica MATLAB. El que ustedes personalmente manejan, más fácil. Todos han manejado MATLAB, todos han manejado Arduino, al menos lo básico de Arduino. De aquí ya han visto lo que es micros. ¿Alguien ha pasado ya por esa materia? No. No, pues gente eléctrica no pasa por eso. No, es que preguntamos porque hay una parte en el código de Arduino que utiliza conceptos de microcontroladores. Digamos así, como ustedes ya tienen el código, no es necesario modificarle, creo, de esa parte de variables. No. Pero, pues, si quisieran entenderlo, tendrían que haber visto, por ejemplo, esa materia para tenerlo como más claro. Nosotros podemos darle una explicación superficial, pero esa parte de por sí es una clase completa de microcontroladores. Entonces, no vamos a entrar de pronto en detalles de esa parte. Bueno, pues ya para la toma de datos por LabVIEW, que es lo que voy a explicar yo, primero pues está, bueno, ya, pues como explicó mi compañero, aquí se meten, aquí en el software, primero tienen que meterse al LabVIEW y descargar esta primera. La descargan, la abren y les va a abrir esto. Esta es la interfaz que se va a utilizar en el LabVIEW para poder configurarlo. Le doy un doble clic en este espacio y les abrirá esta parte. Aquí simplemente tienen que configurar en esta parte que les va a aparecer las entradas y en esta la salida. Aquí pueden ver que están conectadas, estas son las entradas y aquí las salidas. Tengan cuidado justo en este está dañado la entrada a 0, entonces aquí utilizamos la A1. Después de ya colocar esto, nos lo vemos acá y ya es tan sencillo como tomar los datos. Para poder utilizar tenemos que utilizar el tiempo que se en esta parte y el tiempo que se va a tomar la simulación. Simplemente correr y ya aquí aumentamos la voltaje que se va a entrar. Aquí vemos que aumentó a 1 voltio, aquí ya está girando, ya funciona. Luego ya así lo aumentamos, se puede aumentar hasta 5, pero solo lo vamos a utilizar hasta 4. ¿Por qué solo vamos a utilizar hasta 4? Porque él solo tiene una capacidad. Él solo tiene la capacidad de poder aumentar hasta 4.1. Hasta 4.1 y eso se lo explicaré luego a mi compañero 10. ¿Cómo tomar los datos? Una cosa interesante que pasa con esta planta, y pues de ahí sí es cuestiones de la planta, es que ella se desconecta sola, porque sí. O sea, ustedes están trabajando con ella, le dan un impulso y pues si quieren de pronto después cambiar el impulso, hay veces que no reacciona y es pues simplemente porque está desconectada la planta. ¿Qué tienen que hacer ahí? Nada, simplemente esperar a que la planta se vuelva a conectar al sistema y haga el cambio que ustedes le pidieron hacer. ¿Esperar? No, Esperar. Sí. Eso y no es una cuestión solo de esta, sino también de la otra que está acá de este lado, le pasa exactamente lo mismo. Porque ella está bien en Venezuela. Aquí podemos, ahí como pueden ver, pues tiene un error en estado estacionario. Para eso, pues como se está entrando 1 voltio y la idea es que llegue a, pues y está recibiendo, bueno, esto es lo ideal, lo que supuestamente tiene que obtener. Y esto es el resultado que estamos obteniendo. Para eso le va a meter un PID, pues para poder que llegue hasta allá. La toma de datos de esta forma simplemente es correr el programa
Sí, está bien. Bueno, a ver si ya comienza a funcionar. Que no quiere. Pero mientras tanto, nosotros vamos a sacar los datos de una planta. Pues sacarle los datos de una planta es como caracterizarlo, o sea, cómo se está comportando con respecto a algo que yo quiero. Entonces, cuando vamos a sacar los datos para el tema de control, en este caso, nosotros necesitamos saber los rangos que tiene la planta, pues para saber cómo se desarrolla, digamos, por el estímulo que yo le causo. Entonces, cuando vamos a sacar los datos, en este caso el experimento que vamos a hacer del proyecto, entonces yo voy a hacer de 0 a 5 voltios, pues, digamos de 0 a 5 voltios y luego de 5 a 0, para yo poder tener todo el rango de movimiento del motor. No es que yo lo ponga a girar al revés, no. O sea, solamente lo pongo a girar al máximo y lo voy disminuyendo para ver cómo se comporta en subida y en bajada. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Pues, si yo le estoy dando un voltio, ¿cuánto me está entregando? Si le pongo 2 voltios, ¿cuánto me está entregando? Y así, pues, poder caracterizar cómo se comporta la planta. Nos vamos a dar cuenta que por sí la planta del Quanser tiene un error en estado estacionario, lo cual significa que si yo, lo que le estamos dando José, si yo le pongo un 1, no va a llegar a 1, va a llegar más abajo. Entonces, ¿saben qué es error estacionario? ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo entendamos para saber de que si yo tengo un error en estado estacionario, necesito un controlador. ¿Por qué? Pues si yo estoy en una planta de procesos y yo tengo que el motor me mueva algo en específico a una velocidad específica, pues yo necesito que me haga lo que quiero. Entonces el controlador sirve precisamente para eso, porque las plantas en sí solas, pues yo podría estar con un potenciómetro ahí moviendo a cada rato y con una gráfica hasta cuando le pego, pero eso no lo va a hacer nadie. O sea, un operador no puede estar ahí a cada rato moviendo pues a que le pegue. Entonces el controlador pues nos ayuda a eso, controlar el proceso en sí que yo quiero hacer. Bueno, ya entonces para tomar datos simplemente le van a correr, van a empezar a mover pues 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y también devolverse 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio y 0. Aquí ya tomamos los datos. Ahora, ¿dónde están los datos? Nos metemos acá a la carpeta en documentos, en LabVIEW y aquí aparece la carpeta con todos los datos. Estos datos, la primera columna es el tiempo de muestreo, el tiempo es el tiempo que está utilizando la planta. El segundo es el voltaje que le estamos dando y el tercero es la posición que le estamos dando al motor. Estos datos la idea es guardarlos y luego más adelante nosotros vamos a dar un Excel que es donde van a colocar todos los datos. La idea es que tomen 5 datos con diferentes tipos de muestreo. ¿Les recuerdo? Aquí es donde cambia el tiempo de muestreo. La idea es que en cada tabla la llenen con sus datos y aquí ya luego seguimos con el código de mandar. Los conectamos. ¿Bien? Van a notar que vamos a hacer mucho esto de cambiar de un computador a otro y es básicamente porque ustedes todo el proceso de hacer el controlador, tanto el código de Arduino como el controlador en MATLAB, lo pueden hacer en cualquier programa de MATLAB, en cualquier programa de Arduino, sea en un computador personal o sea en el computador de la universidad, pero la tarjeta de adquisición de datos pues solamente está en el computador de la universidad. Entonces, para ustedes ver el comportamiento de la planta en un gráfico con la adquisición de datos, pues tienen que utilizar el computador de la universidad. Bueno, este ya es ya es un código de MATLAB, el primero que les vamos a reutilizar. En este código ya está hecho, la idea es que ustedes aquí coloquen los tiempos de muestreos que ustedes utilizaron. Aquí en este código va a estar la adquisición de todos los datos de la toma de Excel, o sea, cómo va a pasar los datos del Excel al MATLAB. Cosa importante, tienen que cambiarle el nombre aquí a los datos, o sea, de que los archivos que tengan el mismo nombre que está escrito aquí en MATLAB. Aquí va a tener, en ese código va a tomar todos los datos, y ya por último, aquí este código es el que ya nos va a tirar los datos importantes. Para que se vea.
No, no, no. Bueno. Sí, en tu caso no aparece. Ah, no, sí. No, aquí. Sí. Esa era la bolita de referencia y el error. Ahí eso. Aquí, ¿qué es lo que...? Aquí vamos a modificar esta parte. ¿Qué está haciendo este código? Está comparando los datos que obtenemos de cada tiempo de muestreo. Aquí justo en este estamos comparando los datos de la tabla del muestreo de 3 y los datos de muestreo de la tabla 5. Cuando se hace esto, saca pues, el comportamiento y nos da un error. En este caso, comparando la 3 con la 5, nos da un error de 98.3. La idea es comparar, pues hay una tabla en el Excel. Estimación. Esta tabla la tener también en el mismo Excel, van a colocar ahí los errores, el porcentaje de error que les puede salir dependiendo de comparación. Ellos se comparan el dato 1 con el dato 1, el dato 2 con el dato 2, el dato 3 y pues los otros. ¿Para qué se hace esto? Para saber si los datos que tomaron tienen una buena estimación. Si les da un porcentaje de menos del 90%, les toca volver a tomar los datos. Luego, cuando se toman el dato 1 con el 1, a ver si el código. Acá, en esta parte, les va a salir el numerador y el denominador de ya su función de transferencia. O sea, aquí ya con este código logran sacar la función de transferencia del motor. Cuando saquen el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, les va a sacar la función de transferencia y en la tabla de Excel tendrán que registrarla en función de transferencia aquí. Van a sacar, como son 5 tomas de datos, 5 funciones de transferencias y una promedio. Ya con la tabla de los porcentajes, ustedes decidirán qué función de transferencia utilizar. Van a ver que son diferentes, son bastante diferentes, pero pues como la planta todo el tiempo está moviéndose, son diferentes funciones de transferencia. Ustedes, dependiendo del porcentaje que tengan, decidirán cuál es la que van a utilizar. Pues esa es la forma. Una cosa, entre más alto el porcentaje es mejor. Es mejor, sí, la idea, sí. Es como todos los errores lo que le falta para Bueno. Cosa importante, ¿alguno de ustedes ya ha hecho carga de datos a MATLAB? Bueno, cuando vayan a hacer la carga de datos a MATLAB, este código, digamos así, ya ahí está todo cuadradito. ¿Qué es lo único que ustedes tienen que tener en cuenta? La ruta desde donde van a sacar los datos. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Métete en Home, en el menú Home. Bueno, una es darle aquí en Setpath y ustedes acomodan como la dirección desde donde van a tomar los datos. Y la otra es aquí en la terminal poner Setpath, abro paréntesis, abro comillas, la dirección, cierran comillas, cierran paréntesis. Esa parte es importante porque si ustedes lo corren en su computador, por ejemplo, así como está, es posible que de pronto no les corra, porque de pronto el MATLAB está buscando los datos en otra dirección distinta. O sea, no lo está buscando, por ejemplo, en descarga, sino que lo está buscando en documentos, por decirlo de alguna manera. Es algo a tener en cuenta por si de pronto se encuentran con ese error. Bueno, ya teniendo la función de transferencia que describe el comportamiento del sistema, pues ya empezamos con la construcción del sistema PID. Imagino que ustedes ya están familiarizados con el proceso matemático. Aquí pues es simplemente un recorrido teórico. Básicamente aquí tenemos la función de transferencia con variables. Esta es la función de transferencia original del sistema. Bueno, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay dos maneras de sacar la función de transferencia. Una es con estos datos y la otra es con los datos ideales de la planta, que es esta función de transferencia manual. Estos datos que ustedes ven aquí, que utilizamos para pues, construir la función de transferencia, son datos sacados directamente del manual de la planta. O sea, todos estos datos que ven aquí son distintas características de la planta que están dentro del manual o se pueden sacar de las características que ven en el manual. ¿Qué es lo que pasa? Estas son las características de la planta cuando se construyó. Y, como pues, ya está viejita, tiene un desgaste que no es tomado en cuenta con estas características. Esta función de transferencia les puede funcionar, les puede controlar, pero es recomendable utilizar la función de transferencia extraída de los datos directamente porque los datos sí toman en cuenta ese desgaste. Y como no sé qué es algo como tener en cuenta. Por otro lado, bueno, ya el PID, esta es como las variables de la función de transferencia. Aquí está tomando en cuenta la función de transferencia de los datos tomados. Pues la ecuación del PID en términos de S,
la función de transferencia con retroalimentación PID y pues ya la parte simplificada. Aquí pues solamente es cuestión de tomar las variables que tenemos aquí, reemplazarlas con las variables que teníamos arriba y pues nos da este resultado. En el caso de esta función de transferencia no tenemos ceros, entonces no tendría sentido que tomáramos en cuenta el numerador, solamente vamos a utilizar los denominadores porque esta función de transferencia pues, no tiene ceros. Nos da este resultado entonces donde aparecen unas variables D, P e I, que en este caso son las ganancias del PID. Entonces tenemos la ganancia de, siempre me olvida la P, ganancia proporcional, ganancia derivativa y ganancia integradora. Ya después lo que hacemos es sacar la función deseada. En el caso de nosotros, bueno, aquí hay un código que está automatizando todo el proceso. Nosotros utilizamos un sobreimpulso del 25% y un tiempo de estabilización de 2 segundos. Entonces, pues nada, ponemos nuestro sobreimpulso, ponemos nuestro tiempo de estabilización. Este valor lo pueden cambiar ustedes por lo que quieran. Y ya calculamos un zeta, que pues aquí está el cálculo como a pie, a mano. Pero pues este cálculo da como 0,4 no sé qué, nosotros lo redondeamos a 0.4, por eso ven que el mismo zeta pues está aquí redondeado y ya pues hacemos los cálculos de WN y no sé qué, ya pues sacamos la función de transferencia y a partir de esa función de transferencia deseada sacamos los polos deseados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, cuando ustedes hablaban del desgaste que tiene la planta, recomiendan utilizar la que se utilizan en los datos. ¿A dónde la cambio? ¿Cuál cambio? No, pues ahí es que aquí en el código tienen dos funciones de transferencia. Esta que es función de transferencia manual, donde utilizamos los datos del manual. Sí, sí. Y esta función de transferencia que sale aquí arriba, estimada, que es la función de transferencia que saca con la toma de datos. Entonces, pues ya ustedes, okay. Normalmente se utilizaría es esta acá arriba, que está... La manual, o sea, la función de transferencia manual es para graficar el comportamiento ideal del motor, me ha dicho apenas se fabrica, porque apenas desde el primer uso, pues como cualquier motor, esas después ya no vale igual. Es como para que ustedes tengan una referencia de cómo se comporta, de sobre amortiguado, suramortiguado, Eso. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos que el sistema con la retroalimentación del PID es de tercer grado, pero nuestra función deseada es de segundo grado. Eso lo vemos aquí, esta es nuestra función con retroalimentación y nuestra función deseada es esta de aquí, ¿sí? Entonces, como nosotros necesitamos que sean del mismo grado para poder operarlas, vamos a aumentar un polo. En este caso, como estamos trabajando en tiempo continuo, vamos a aumentar un polo en el lado izquierdo, lo más alejado que podamos para que no afecte. Lo aumentamos en el lado negativo para no inestabilizar el sistema si el sistema es estable. En este caso, tomamos los polos de la planta original, o sea, sin hacerle la reglamentación ni nada, y vimos que el polo más alejado que tenía era de 23.795. Entonces, pues tomamos la decisión de tomar el polo alejado en 24.000. Normalmente se recomienda 10 veces alejado, pero como este polo es tan grande, pues no quisimos alejarlo más de 24.000. Bueno, menos 24.000 para ser exactos. Este código que ven aquí es básicamente, estoy automatizando el proceso para sacar la función de transferencia, llamémosla aumentada o con el polo aumentado. Entonces, metemos los tres polos que necesitamos. Estos dos primeros polos son los polos deseados de la función deseada que encontramos. Este es el polo que estamos aumentando en menos 24.000. Y ya pues de aquí en adelante se hace la construcción de la función de transferencia deseada tomando en cuenta este nuevo polo. Y pues prácticamente de esta función, como sabemos que no tiene ceros, pues solamente vamos a utilizar este denominador de aquí, que pues sería este valor de acá. Y ya pues para sacar los valores Kp, Kd y Ki, simplemente pues necesitamos igualar la función con la retroalimentación de estado a la función deseada aumentada, por decirlo de alguna manera. Y pues de ahí despejamos los valores Kp, Kd, Ki o P y D, como ustedes quieran ponerlo, o sea, simplemente son los nombres de las variables.
que pues nos da unos valores en KP de menos 0,13, en KI de 6,79 y en KD de 0,0027, de 23, perdón. Ya hay que- Bueno, en control 1, creo que ustedes lo que hacen al final es algo que se llama discretización. No sé si me llama como se les dijo más o menos nada, ¿cierto? Va a comenzar, creo. ¿Va a comenzar? Breve. Entonces, explicarles rápidamente qué es discretización, pues no les voy a explicar matemáticas porque eso es, para eso es Jimmy, no me voy a meter ahí, la verdad. Pero, ¿para qué sirve la discretización? Como su nombre lo indica, es discretizar algo. ¿A qué se refiere eso? Darle un tiempo específico. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con nuestro tiempo de muestreo es que yo tengo una planta que se mueve analógicamente, podríamos decirlo, continuo, pues. Entonces, lo que va a hacer el tiempo de muestreo es que cada tanto tiempo, entre comillas, tiempo de muestreo, me va a tomar un dato. Entonces, en este caso pusimos 0.1, si no estoy mal. Entonces, cada 0.1 segundo me va a tomar un dato. Entonces, construyendo la línea. En el tiempo discreto, como se le llama, no existen las situaciones continuas, existen binario, o sea, digital. Entonces, se va a ver que una gráfica continua, pues se ve así, toda fluidita. La gráfica discretizada se ve como escaloncitos chiquiticos. Entonces, la discretización, ¿para qué me funciona? En este caso, nuestro control va a ser con Arduino, el cual pues, no es continuo, es digital. Entonces, pues no entiende lo continuo. Entonces, la discretización, ¿para qué me sirve? Yo tengo mi planta, yo tengo mi controlador en tiempo continuo. Eso pues no aplica en este caso, yo tengo que discretizar la planta y discretizar el controlador. Entonces, la discretización, ¿a qué se refiere? En este código tenemos que hacer la parte de discretización, tenemos nuestro numerador, nuestro denominador de la función que vamos a hacer. Y una cosa importante como para que se imaginen más o menos algo, es que cuando yo le voy a sacar el diagrama de los roots pues, en un sistema continuo, se ve que es un plano cartesiano imaginario real, el cual pues, generalmente los polos me salen al lado negativo, pues si es estable. En el tema de la discretización voy a cambiar, digámoslo así, como de universo, digámoslo así. Ya va a ser exactamente lo mismo, cartesiano imaginario real, pero ahora su dominio es un círculo unitario. Entonces ya no es el plano cartesiano con los ejes gigantescos, sino que ahora todos los datos tienen que estar dentro de uno. ¿Sí me entiendes? Exacto, el iba a bajar. Entonces, ¿a qué se refiere ese círculo unitario? Ese es el dominio de la discretización. Entonces, cualquier cosa que esté por fuera del círculo unitario no existe. Entonces, cuando yo discretizo algo, yo estoy más o menos transformándolo a otro tipo de universo, digámoslo así, para que ese binario, ¿cuál es el máximo? 1, ¿sí o qué? Después, bueno, por eso es círculo unitario. Lo que esté por fuera, pues no existe. 2 no existe binario. Pues sí existe, pero pues no, ajá. Entonces, ¿me entendieron? Entonces, en el tema de los polos, cualquier polo que esté cercano al 0, si les digo que es algo binario, ¿qué creerían? ¿Que es mejor que esté cerca del 0 o alejado del 0? ¿Qué creen ustedes? O sea, si yo pusiera un polo, cuando yo pongo polos aumentados, yo los alejo 10 veces del polo que es más lejano. Cuando estamos en continuo. Continuo. Cuando yo lo voy a pasar a discreto, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde pondría el polo? O sea, ¿cómo hago la operación para poner un polo aumentado? Lo más cercano al 0. Exactamente. Entonces, yo no puedo o sea, yo tengo un polo, no sé, 0,5, yo no lo puedo multiplicar 5 veces porque me sale el círculo. Entonces, lo más estable posible en la discretización o en el mundo discreto es al 0. Entonces, yo pongo un polo, pues lo más cercano al 0. Pregunta, ¿así sea en el semiplano izquierdo o derecho? Sí, dependiendo pues de lo que tengas. Entonces, bueno, la discretización después, pues hace todo el código aquí, pues que lo van a ver en clase, pero pues es una mano de fórmulas y vainas pues que hace MATLAB, en el cual pues toda esa función que yo tenía continua me la va a pasar a otro tiempo discreto. Entonces, creo que no sé la gráfica discretizada, ¿no? Pues sí, pero con un tiempo Bueno, de muestreo. se la voy a dar imaginaria. Imagínense, yo tengo esta curva aquí, como es curva. Si yo discretizo esta gráfica, ¿qué va a pasar? Hagan de cuenta que yo le voy a sacar el área bajo la curva y la voy a partir en barras. O sea, hagan de cuenta que yo voy a partir esto en barritas así chiquiticas. Y su ancho va a ser el tiempo de muestreo. Por eso la gráfica queda en escalones, muy chiquiticos.
Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que cada una de las barritas me sirva como si fuera un impulso. O sea, su área bajo la curva o su área de rectángulo en este caso me va a dar como si yo cogiera la curva. O sea, si yo me paro aquí, ¿cuál sería la imagen? Pues ahí es cuando me está dando pues el valor en sí. Ahora me lo va a dar es el ancho y el largo de la barrita que yo tengo. Que no se ve generalmente en la cosa, pero generalmente es pues, el escalón chiquitico demostrando pues el comportamiento. Imagínense que va a ser como, mejor dicho, como si ustedes vieran esto pixelado. ¿Se me entiende? Digamos así que el acercamiento más directo que podemos hacer, que realmente la discretización es derivada, es la gráfica de una derivada. O sea, yo creo que todos recordamos cuando vimos en su momento cálculo, pues la derivada, que es el área bajo la curva, nunca está dada por una función así como redondita, linda, sino que siempre son pares. Exactamente lo mismo pasa aquí. Integral. ¿Qué? No. Bueno, pero entienden la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué aquí se ve tan suavecito? ¿Qué dice? La derivada, sí. no es integral. Integral. Bueno, en todo caso, aquí se ve tan suavecita porque realmente aquí estamos tomando para este ejemplo un tiempo de muestreo bajito, que es de por aquí arriba 0.001. Si nosotros aquí le pusiéramos un tiempo de muestreo de 1, verían los escalones muchísimo más exagerados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues un tiempo de muestreo menor, aunque no siempre significa que pues, va a ser más exacta la planta, sí, digámoslo así, pues se asemeja mejor un tiempo continuo. Yo creo que entendemos el porqué. Porque pues los intervalos son más bajos, entonces se pierden menos datos, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, importante lo que acaba de decir Camilo, y es que el tiempo de muestreo no se toma así como, quiero ponerle, no sé, 0.00001. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente en muchas cosas que van a haber en discretización. Pero, entonces, en este caso, lo que les explicó José, lo que explicó José al principio, que nosotros usamos 5 tomas de datos precisamente para ver qué tiempo de muestreo es el más preciso, digámoslo así. Entonces los 5 datos, las 5 veces que tomamos los datos, cada tiempo de muestreo fue diferente. Y nos damos cuenta que el que escogimos pues nosotros, la función de transferencia que salió, es la de 0.1, si no estoy mal. Entonces, hagan de cuenta que los intervalos que cogemos es cada 0.1 segundos que tomamos un dato. Entonces, cuando vamos a partir en discretización, pues el tiempo muestreo tiene que ir igual. Entonces, esta pues, es la demostración, digamos, de cómo es el código. Pero entonces, el tiempo de muestreo es importante, ¿por qué? Porque vamos a manejar después algo digital. Entonces, el tiempo de muestreo en algo digital es su frecuencia. Entonces, el Arduino, en este caso, pues maneja una frecuencia de 16 MHz. Yo tengo que utilizar ese dato para saber qué velocidad de procesamiento tiene el Arduino en este caso para que funcione. Entonces, si yo parto, antes les doy el caso, si yo parto algo en muchas cosas, los datos me vuelven mucho más grandes, ¿no? Entonces, primero, pues me puede generar problemas porque estoy tratando de que en este caso un Arduino, tenga la posibilidad de aproximarse lo más cercano a lo continuo, lo cual, pues si es digital, le va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque los intervalos son tan pequeñitos que casi se vuelve continuo. Entonces, no es recomendable poner algo tan bajo, o sea, tan chiquito, digamos así, sino partirlo en pedazos. Es mejor perder un poco de información a que se me... ¿cómo se dice eso? Ajá. Entonces, les voy a mostrar, pero les voy a mostrar primero la Igual que como antes. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo funciona el Quanser con el... Esperen, yo voy a enseñarles. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, mientras estamos exponiendo, interrumpen y se les contestan las dudas. Bueno, entonces, José le explicó del API, pero me imagino que usted no maneja el API. ¿Qué hacía? Bueno, entonces, no existe el API. Esto, chao.
Entonces nosotros vamos a utilizar lo que normalmente utilizamos en control que se llama MATLAB. Entonces, en la misma página de laboratorio automática vamos a sacar la adquisición de datos, pero desde MATLAB, que es este de aquí. El cual pues descarga. Lo abre. Carga rápido. Ahorita el otro. Que no tiene el 1. Debe estar en descargas. Entonces este que van a usar pues normalmente es el de MATLAB. Sencillito, es un, digamos el diagrama de lo que se compone, en este caso pues un set point, una ganancia que sería un slider, que sería esto como para yo poder mover los voltajes entre menos 5 y 5 del motor. Esto lo vamos a utilizar para la toma de datos, igualito que les explicó el rápido, es lo mismo. Tienen aquí pues un comando que es lo que se conecta al motor y va a la tarjeta de adquisición de datos, el tacómetro que sería nuestro medidor de velocidad o de RPM en este caso, y pues estas dos variables estímulo y respuesta son las que nos van a almacenar los datos en el workspace de MATLAB para entonces exportarlo a Excel. Entonces vamos a ver cómo se ve el motor, que es lo que les mostró José ahorita, ya de MATLAB. Entonces yo conecto esto y pues simplemente ya tengo todo conectado, como sale en el diagrama de conexión de la misma carpeta de laboratorio automática, que son estos los cables, y ella de una lo reconoce. En este caso, como este está dañado, ya está correcto. Ahí. ¿Cuál es el que le cambias? Pues no, es que esa tarjeta de adquisición de datos está dañada el primer puerto. Entonces pues está en el segundo puerto. En caso que les pase eso, por ejemplo, si ustedes se presentan el problema, pues aquí configuran la entrada. Entonces pues yo en este caso estoy usando la 2. Normalmente pues hasta el código que vos descargas de laboratorio viene con el 1, pero pues se dan cuenta que es que si lo ponen pues no sirve. Entonces lo cambian ahí. Entonces bueno, vamos a correr. Entonces ahí está corriendo ya. Entonces vamos a ver la gráfica. Ahí lo tenemos ya graficando. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en la explicación de José, y es que vamos a ir cambiando los voltajes. Entonces, yo le pongo 1. Pues ahí está moviéndose. ¿Sí, okay? Entonces, lo importante que les decía es que cuando uno caracteriza las plantas, tienen que dar cuenta de cómo se comporta para saber qué tengo que hacer. Entonces, yo le podría meter a un Quanser, pues en este caso no, pero le podría meter solamente un
un PD o un PI o un PID, o sea, depende de qué necesito yo. En este caso sabemos que tiene un error en estado estacionario. Para quitar el error estacionario, ¿qué es eso? Un KI, sí o qué. Entonces, ya sabemos que tenemos la I va. El P sí o sí tiene que ir, generalmente PD se va por ley. Y el KD, pues en este caso, pues acompaña el P porque es el más completo de todos. Entonces, generalmente el más accurate, le podemos decir, el más preciso, para que se nos estabilice la planta en lo que nosotros sí o sí queremos, pues generalmente el PI es la mejor opción. Puede ser que sea el más complejito de todos por el tema matemático, pero pues es el mejor de todos. Entonces, ya que sabemos cómo está funcionando esto, ahora sí vamos a ponerlo a controlar con el tema ya de la simplificación. Explicar el conector fuerte o explicar un poco de ¿El rollo que Arduino? Sí, o sea, los que utilizan. Pues así no estamos ahí en tiempo. Son las dos formas, lo puede hacer MATLAB o la que ustedes deciden. Bueno, entonces, como vamos a controlar con el Arduino, entonces tenemos el siguiente código Arduino. Me acuerdo si les pregunté, ¿está manejado Arduino o no? No todos, pero a ver. ¿Qué? No todos, pero a ver. ¿No maneja Arduino? Pero lo básico tampoco. Bueno, no importa. No es mi época. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como normalmente funciona, pues uno declara las variables que va a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar unas librerías específicas del microprocesador que tiene el Arduino, y vamos a utilizar también unas bibliotecas, se le podría decir, de algo muy interno del Arduino, que sería no en lenguaje C, que sería Arduino, sino en lenguaje ensamblador, o el assembler como se conoce, que es la manera en la que se codifica un micro puro. O sea, no como el if, no sé qué, tal cosita, no. Yo me tengo que meter dentro del microprocesador para dar los valores que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo que modificarle ciertos valores en el tema de temporizadores internos que tiene el microprocesador. Como no todos han visto micros ni electrónica digital, pues no sé si me van a entender. Pero dentro del controlador, dentro del microprocesador, perdón, hay una serie de timers virtuales, se puede decir, imaginarios, también se le puede decir, los cuales calculan, o yo los puedo inicializar para que me ayuden a contabilizar interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones de un micro son, como su nombre lo dice, interrupciones en las salidas o entradas como yo desee. Entonces, los timers, bueno, para mentira, hold the idea. Entonces, yo voy a crear variables aquí de cada una de las cosas. Entonces, sabemos que un lazo de control se compone de un set point, de un sumador. Luego de ese sumador será un error. Después del error va un controlador, que es el que me va a controlar el error. Después del controlador me va la planta. De la planta si hay una retroalimentación que nosotros normalmente le ponemos como una linecita unitaria, pero pues esa linecita unitaria es teórica. Generalmente ahí va un sensor, que es lo que me va a tomar la medida para mandarme el error. Entonces, pues dentro de ese sensor hay un transductor, hay una mano de cosas dentro del sensor, pues para poder hacer la comunicación entre las dos cosas. Entonces yo declaro todo mi lazo, que en este caso es lo que estamos viendo aquí. Entonces el up, el UP, el UI, el UD, el UI1, el UD. Entonces aquí tenemos valor libre del sensor, que sería pues nuestra entrada de retroalimentación. El valor de referencia de ese dado, pues el que yo debo decidir, que es el computador, digamos el que uno pone 1, 2, 3, 4, 5. El componente proporcional ya es interno del controlador. Cada uno de ellos, los errores anteriores y los actuales, que el anterior es pues antes de que se controle y el actual es después de controlar, y la señal de control calculada, que es la que vamos a ver ahorita. Las constantes del PID son las que calculamos ya. Pues se inicializa una variable, que en este caso pues sabemos que es un float, entonces pues es un double. Ponemos que es KP, pues igual a cada uno de ellos. Inicializar variables común y corriente. Qué pena cómo va a manejar Arduino, pero pues esto es muy fácil. En el voice setup, pues ya hacemos lo importante, que es que va la parte de micros aquí. Entonces, estas cosas que vemos aquí son las internas del micro. Miren que generalmente, pues esto es por ejemplo C, esto es assembly. Entonces, esos
variables que le podríamos llamar son las internas del micro, las cuales que yo tengo que utilizar o inicializar para utilizar esas subfunciones que tiene el micro. En este caso es interrupción por interrupciones globales. Entonces, ¿qué va a hacer esa interrupción? Va a ayudarme a la comunicación del motor contra el Arduino. ¿Por qué? Que es lo que les decía, vamos a hacer interrupciones para que cada de las señales que me van a dar aquí, que en este caso son continuas, me las parta pedacitos y me las mande al micro. Para eso vamos a utilizar la interrupción. En el void loop tenemos lo normal, que sería que es inicializar pues el lazo en sí, el cual es pues mi referencia, la vamos a leer por el pin analógico, la vamos a multiplicar por 5 y la vamos a ver en 1023. Hago una pregunta para ustedes, ¿qué significa hacer 5 y 1023? ¿Qué creen? Hay una multiplicación de un voltaje de referencia por algo dividido algo. ¿Ya? ¿No? Bueno, el voltaje de referencia multiplicado por 5, en los 5 voltios, que me genera el Arduino, dividido 2023, 2023, ¿qué haría? Pues que manejar Arduino. Ninguno. No me acuerdo. No. No me acuerdo. Bueno, debería dividirlo por bits para poder que se me parta. Entonces, ¿Y ahí discretizar? ¿qué? ¿Y eso es discretizar? No, la discretización ya está hecha Ya. en la interrupción que les dije. Entonces, ¿qué fue que iba a decir? Hacemos lo mismo con el tema del sensor, pues porque son las dos cosas que son, digamos, aparte de lo que yo voy a hacer, que sería pues el control de la planta, que son los extremos. O sea, lo que está aquí el set point, lo que está aquí adentro, y aquí está la retroalimentación, pues esto es casi uno solo. Estas dos cosas de acá afuera son las que son externas, el sensor y la referencia. Entonces, hacemos exactamente lo mismo y inicializamos esa variable de sensor. Y pues aquí vamos a ver ahorita en el serial monitor pues, los variables de referencia y sensor de leídas para que nos podamos visualizar numéricamente en qué valor está cada una y que comprobemos de que la referencia es prácticamente lo mismo que lo que me está leyendo el sensor, para decir, si yo tengo mi referencia y el sensor me está leyendo exactamente lo mismo, significa que mi gráfica está controlada. O sea, mi variable está llegando al punto que yo necesito. Esta parte, la verdad es que es larga de explicar porque eso es casi 3 clases de microprocesadores. Entonces, fácil, rápido, es decir que entonces inicializamos pues el temporizador, que es lo que les decía, que es un temporizador interno del microprocesador, y hacemos un contador. Luego, ahora vamos a hacer la ecuación como lo haríamos a mano cuando yo voy a despejar un diagrama de bloques, y le voy a pasar a la ecuación de indiferencia, que es cuando uno hace la disminución del diagrama de bloques y le pasa hasta ecuaciones que queda la función de transferencia. ¿Sí o qué? Entonces es lo mismo. Entonces, mi error es igual a mi referencia menos el sensor, que es lo que sale del restador o sumador. ¿Sí o qué? Normal. Los componentes del controlador serían el UP que decimos arriba, que es un KP por el error, que es lo que está en la fórmula normalmente. Entonces, el KI por el error, por el 0.01, que es el valor que escogimos, y el UV1, que me acuerdo que es el integral anterior con fragmentar. Entonces, bueno, vamos haciendo cada una de las ecuaciones, pim, 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 pim. Y este tema de la saturación es para limitar, digamos, la entrada y la salida en los 5 voltios que puede manejar el Arduino. ¿Por qué? Pues porque el Arduino no maneja más de 5 voltios. Entonces, hay que, mejor dicho, ponerle como una barrita de contención a las señales para que solamente me lea hasta ese rango, porque si yo le suministro más, pues no me va a leer las cosas correctas porque no va a entender que le está entrando. Entonces, pues yo cierro eso ahí. Ya tenemos ahí pues las salidas que sale por el PWM. Aquí las pico, no, pero me pongo ya a No, primero mostrarles en el. Entonces, vamos a ver aquí en el serial monitor que vemos la referencia del sensor. Entonces vemos que en este caso referencia es 0.99, pues 1, y el sensor me está leyendo a 0.99, 1. O sea, en
este momento está controlado el sistema. Y ahora le vamos a la gráfica cómo se ve, pues vamos a cambiar la computadora. Ya llegamos. Bueno, otra vez, todo el tema de los impulsos que estamos dándole al sistema se controla desde el computador de la universidad, desde el computador que tiene la adquisición de datos. Entonces el cambio para el impulso, por ejemplo, ahí el cambio que hay de 1 a 2 se controla directamente del otro computador. Pues una cosa que le iba a decir. Entonces ahí seguimos viendo lo mismo. 2 perfectamente controlado. Entonces vamos a ver algo importante que esta sí me puede ayudar, tiene que contestar sí o sí. Es la siguiente pregunta. Si yo tengo un motor que funciona, digámoslo así hipotéticamente a 5 voltios, porque generalmente es 15, funciona a 5 voltios y yo tengo un controlador que funciona a 5 voltios también, yo tengo un sobreimpulso de control del 25%, si yo le pongo 5 voltios, ¿qué va a pasar? O sea, si yo pongo el motor a 5 voltios, ¿creen ustedes que el motor se me va a regular a 5? ¿No? ¿O sí? Bien, se ve ¿Que si sencillo. existiría el sobreimpulso real? ¿Me estás preguntando? ¿Qué? ¿Que si existiría realmente el sobreimpulso? Que si llegaría. O sea, si yo tengo algo que funciona a 5 voltios, si yo tengo un sobreimpulso, 25, ajá, con una entrada de 5 Ajá. voltios, pues el sistema nomás tiene un límite de 5 voltios, pues no se llegaría a ver. no pasa. Sí, ¿no? O sea, no hay control. ¿Por qué? Pues porque no llega a más de 5. O sea, no puede suministrar más. Y aparte que la salida y entrada de pines del Arduino son 20 mA. Entonces, pues si hacemos el cálculo, pues no va a dar nunca. Entonces, importante pues para que veamos qué pasa. Vamos a ponerlo aquí a 3. Miren que sigue siendo perfecto. 3, 3. Yo le pongo 4. Vamos a dar 4, 4. Pero si yo le pongo 5, ¿qué pasa? Miren que el sensor se me deja en 4, 1. Eso es lo máximo que va a poder llegar al Arduino. Entonces, ahorita que le muestre la gráfica se van a dar cuenta de que pues, del 1 al 3 las grafiquitas son exactamente iguales, perfecticas, con el sobreimpulso, el tiempo de estabilización es perfecto, no hay error de estado estacionario, pero cuando yo llego a 5, no mentira, empieza desde 4, si yo hago un impulso de 4 y tengo un controlador del 25% de sobreimpulso, ¿cuánto es el 25% de 4? 1, sí, ok. Entonces 4 más 1 me daría 5, sí, ok. O sea, el sobreimpulso debería llegar a 5 y luego estabilizarse 4. Okay. Eso no se cumple. Primero, ¿por qué? Primero porque si yo tengo que llegar a 5, no va a llegar nunca a 5 porque el máximo es 4, 1. O sea que van a ver que de 1 a 3 la gráfica es igualita, pero cuando le pongo 4, el sobreimpulso se me ensancha. ¿Por qué? Porque si, imaginemos una cosa, que yo tengo un límite aquí. Si yo subo aquí y yo me encuentro con un límite y sigo corriendo el tiempo, la gráfica no sube y baja, sino que la gráfica me hace como una línea y baja. ¿Sí o qué? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el sobreimpulso hace como se ensancha y luego baja. En 5 ni siquiera me va a llegar, se me va a quedar estabilizado en 4.1. O sea, literalmente él hace como y se queda ahí quieto, no va a subir más. Que es como veíamos al principio cuando conectamos la planta normal, que tiene error de estado estacionario. O sea, vamos a ver una entrada de 5 y vamos a ver una salida de 4.1. Entonces, vamos a ver. Mira. Listo, ahora sí vamos a la gráfica. Y se desconectó. Esto es lo que estamos diciendo, él se desconecta y le damos un tiempito a que vuelva a coger. O sea que en el laboratorio prácticamente tenemos que llegar a ese punto de que... ¿Mini otra vez qué? Entonces en el laboratorio prácticamente tenemos que llegar a ese punto de que el sensor y el controlador llegue al mismo punto. Eso es como te das cuenta que tu controlador está funcionando. No he dicho que... Prácticamente lo que tenemos que hacer del control, tenemos que llegar a ese punto, que sean Sí, los dos iguales. esa es la idea. O sea, si vos quieres controlar algo, ese va a ser tu meta, digámoslo así. De que tu set point que le das y tu valor que está alcanzando tu planta. Entonces, cuando lo haces en MATLAB, si vos pones una planta y la controlas, vos le pones un 1 y que ¿para dónde va? Para 1. Así sea sobreamortiguada, crítica, bueno, crítica no. Entonces, subamortiguada o sobreamortiguada. O sea, si le pongo 1, si es sobre, pues ya me iría así y se me estabiliza en 1. Si le pongo sub, pues ya haría así y se me estabilizaría en 1.
Entonces esa es la idea, que vos llegues a lo que vos le entregás al sistema. Yo quiero que usted vaya a 5, ella va a 5. ¿Sí o qué? Esa es la idea de control. Entonces, para mostrar la gráfica ya conecto, sí. Entonces, ahora vamos a ver las gráficas de lo que sale que les estaba mostrando. Entonces, vamos a ponerle 1. Entonces miren el saltico que tiene. Entonces, vamos a hacer un hipotético porque al final les voy a pues dale, creo que cuando pongas el 2 se te va a desaparecer. Entonces, tenemos ese sobreimpulso. ¿Cuánto es el 25% de 1? 0.25. ¿En dónde está? 1 más 0.25 da 1.25. Ahí podemos decir el sobreimpulso está haciendo bien, o sea, está llegando hasta donde yo quiero. Obviamente vemos que pues, la planta es importante, tiene un ruido horrible, que es lo que después se ve que salta así. También está teniendo en cuenta como análisis. Cuando saltamos de 1 a 2, hace lo mismo. ¿Cuánto es el 25% de 2? 0.5. ¿Y ahí qué pasó? Ahí llega acá 2,25. 0.25. Pues ahí están 2.025, ¿sí? 2.25. Entonces, ¿qué pasa? Si dijimos que si el 25% de 2 va a ser 5, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llegó a donde yo quiero? No lo van a saber porque es de control 2. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? El sistema o mi planta es una planta no lineal. ¿Qué significa que no sea lineal? Que dependiendo de lo que yo quiero que me entregue, o sea, mi set point, generalmente solamente aplica 1. Si yo quiero. O sea, generalmente en este caso vimos que cuando le di 1 dio perfecto, o sea, dio exactico donde yo quiero. Las iteraciones mayores no van a ser iguales, o sea, ya no se comporta lineal. Entonces, si yo multiplico, es como cuando uno hace algo exponencial, o sea, va a tener un incremento diferente. Entonces, las plantas no lineales, pero los bots que no van a ver control 2, los que van a ver control 2 las van a ver, y es que yo tengo que mirar cómo hacer un controlador para algo no lineal, lo cual es importante saber que linealizarlo, no linealiza las plantas, a los sistemas pues. Entonces, en este caso nos damos cuenta de que no va a pasar lo que yo quiero, pero pues es aproximado, o sea, el sobreimpulso no es lo que más me importa es que se me estabilice en lo que yo quiero. Entonces, eso se está cumpliendo, entonces hasta ahí vamos full. En otras palabras, yo creo que todos sabemos el concepto de una función no lineal, ¿cierto? O sea, yo creo que recordamos cómo se ve la gráfica de una función lineal con respecto a una no lineal. Si recordamos la gráfica de la función de transferencia de este sistema, era una curva así, ¿cierto? O sea, ya de por sí esa curva nos indica que la planta es no lineal. Y cuando hicimos los cálculos, tomamos en cuenta un impulso de 1. O sea, todos los cálculos alrededor del controlador los tomamos con un impulso de 1. Entonces, solamente vamos a poder controlar perfectamente la planta cuando tiene un impulso de 1. De ahí en adelante vamos a ver que se estabiliza en el valor que pues en el valor que esperamos. Pero valores como el tiempo de estabilización o el sobreimpulso no van a aplicar. Es más, en el caso, por ejemplo, de esta planta, se conserva el sobreimpulso como si tuviéramos un impulso de 1, o sea, de 0.25. Siempre vamos a tener un sobreimpulso de 0.25, independiente del valor, hasta que alcanza su límite. Entonces, ahí está por ejemplo en 3. Es que bueno, ya no se ve la gráfica en 3. No se ve. Lo que quería que vieran es que el 1, el 2 y el 3 de gráficas son igualitas. O sea, se ven igualitas, los piquitos igualitos y todo igualito. No, sí, esto va a poner 0, 1, porque vamos a hacer una pregunta aquí rápido para que la vean. 0, 1, 2, 3. No sé si alcanzan a percibir que son igualitas.
Entonces ahora vamos a ver en 4 qué pasa. Si sabemos que nuestro sobreimpulso está máximo 0.25, si le pongo 4, tendría que dar 4.25. Y si vimos que el máximo es 4.1, por eso se digo que se va a ensayar. Entonces vamos a ver cómo ensayo. Pero miren que, es que ahí se ve poquito, pero miren que esta es delgadita y esta es más chiquita y más gordita. Ajá. Entonces ahí pues si hacemos un zoom, pues nos damos cuenta que es más plana. O sea, si yo le hago un zoom, ella como que se expande y aquí al final tiene una línea recta. Que se va a llegar máximo a 4.1. Si hacemos zoom aquí, va a llegar a 4.1 literal. O sea, el máximo punto es 4.1. Pero sigue estabilizándose en donde quiero, que es lo importante. O sea, lo importante al fin y al cabo del control es que yo pueda manipular un proceso a mi conveniencia. Entonces yo necesito que un motor en una, no sé, en una línea de producción vaya a tal RPMs. Entonces yo necesito que si en un proceso la línea tiene que ir a 1000 RPMs y la otra tiene que ir a 500 RPMs, que un operario no esté diciéndole 500, 1500, 1500 a cada parte del proceso. Solamente que un control ya tenga dentro de su información que por un tiempo específico ya dicho, digamos, en el tema del proceso, que en 5 segundos vaya a 1000 y luego me cambia. Entonces ese control es lo que necesitamos pues, para automatizar en las plantas. Pues, a eso va el tema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo vaya a 5? Es lo que vamos a ver. Miren que va a ser lo que les digo. Entonces va a llegar a 4.1, se queda en 4.1, más o menos. Y pues mi señal es de 5. Entonces, o sea, mi entrada es de 5 y mi señal es de 4.1. Entonces, pues, ahí muere. En este caso, si yo necesito controlar más de eso, no me sirve. El Arduino. Si yo voy a meter un PLC, pues ya es otra cosa diferente. Entonces, ya nos damos cuenta que por características de eficiencia física, digámoslo así, de software y hardware del Arduino, pues no me sirve para controlar algo que sea más de eso. Entonces, pues ahí se acabaría pues el proyecto. Ya sé que mi Arduino me puede controlar perfectamente hasta 3 voltios. No, 4 ya. Perfectamente. Perfectamente hasta 4. Entonces ya, no sé si tienen dudas. ¿Ese límite de que se engancha la onda también se ve en la avión? Sí, lo mismo. Solamente que el avión no lo explica en la universidad, entonces la gente no lo sabe manejar. Es que vos te metas aquí a meterle a cacharríes y toda la vuelta, pero pues, o sea, pues, lo mismo hace MATLAB. Porque es que el APU lo que tiene es que esto es No, que dónde quedaban la información de los bueno, datos. ahí, entonces listo. Mira que yo tengo entonces aquí que estas variables llaman estímulo de respuesta. Cuando yo decía, usted me hace muy incorrecto. Entonces cuando yo esto sería una variable to workspace. O sea, se llama así cuando uno inserta hacia workspace. Entonces, ¿qué es el workspace? Cuando uno entra a MATLAB, que me sale esto, ¿sí o qué? Esto está conectado al Simulink. En este caso no sé por qué no salió. Pero Creo que tienes que pararlo. ¿qué? Creo que tienes que parar. Sí. Pero debería seguir por lo menos la iniciación de la variable ahí. Listo, mira, ya veo. Es que no había parado antes. Entonces, listo. Aquí tenemos nuestras dos variables. Mi estímulo, pues mi entrada, y la respuesta, pues la respuesta. Entonces, yo que hago aquí, le doy clic aquí tengo 3 cosas importantes, pero donde nos vamos a ir sería signo. Porque lo que necesito son los valores. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene que es full 0. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Pues porque yo dejo un resto de tiempo en 0. Pero pues, si yo voy bajando, en el que va 1, luego a 2, luego a 5, pues dependiendo de lo que yo estuve manipulando en el computador. Entonces, pues ahí tienen sus datos de sus entradas. Luego tenemos lo mismo, pero en respuesta. Entonces, ustedes cuando van a construir el Excel tienen que irse a las dos cosas. Cogen el estímulo, lo abren, se meten a values y hacen run, copy, le dan un Excel, paste. Importante también, este es el time. El time me muestra cuánto, o sea, el tiempo transcurrido con respecto a lo que yo creo que estoy haciendo. A los estímulos. ¿Qué? A los estímulos.
a todo el proceso que yo estoy manejando. Entonces, este tiempo es igualito al tiempo de respuesta. Entonces, yo tengo que coger, como no me acuerdo si lo mostramos en el Excel. El Excel tiene una columna que se llama tiempo, otra que se llama estímulo y la otra que sería el YDT, que sería nuestra respuesta. Entonces, esas tres variables son las importantes para analizar el plan. Entonces, ustedes cogen eso, copy paste al Excel y pues si les va a pasar Jimmy pues el Excel, pues ya lo tienen ahí. O sea, Tengo una duda, ¿tenemos que hacer eso cuatro o 3 veces, algo así? Pues, diferentes tiempos de muestreo, ¿sí? nosotros lo hicimos por lo que te digo, porque vos no sabes hay una fórmula para determinar el tiempo de muestreo, pero pues la mierda. Entonces, hasta mismo Jimmy dice que llamamos así. Entonces, hay una fórmula para determinar el tiempo de muestreo de las cosas. No me acuerdo ni siquiera cómo es, pero para nosotros hacerlo experimentalmente. El doble de la frecuencia natural. Eso, es doble de la frecuencia natural, pero pues para saber la frecuencia natural del sistema que tienes que hacer, son una mano de cosas. Entonces, pues eso es lo mamón. Entonces, los 5 veces que nosotros lo hicimos es pues para nosotros darnos cuenta con los valores que quisimos escoger cuál fue el mejor. Entonces, hay una parte en el Excel que dice porcentaje de precisión. Entonces, vos te das cuenta cuál de esos que utilizaste son los que mejor precisión te dieron. Entonces, pues ahí sacaste tu respuesta. Ya, pero mi duda es, ahí, aquí en el MATLAB, ¿dónde le acomodamos el tiempo de muestreo? Ah, para arriba. Cuando están en el Simulink, el tiempo de muestreo se saca de aquí de la tarjeta. Entonces vos coges aquí, en el comando de los dos, y vas a poner el sample time aquí. Los dos. O sea, los dos Entonces, casitos. cada vez que vamos a hacer la toma Sí. de datos, la cambiamos Cambias ahí, tomamos los datos hasta 4 Sí. y bajamos las veces que nos pide el Excel. Ajá. Y aparte una cosa que no te hicimos en Excel fue sacar un promedio de esas variables, o sea, de las 5 veces. Sí, o sea, no es necesario hacerlo 5 veces. Ujú. Es más, si Experimental. quieres hacerlo más, mejor todavía porque vas a tener más datos para promediar. Claro. Pero si lo quieres hacer una sola vez, con una sola vez también te va a funcionar. Sino que de pronto no va a describir la función tan bien. O sea, es eso, o sea, dependiendo de cuántas veces lo hagas y el porcentaje de... Incertidumbre ahí. Ajá, entonces puedes tener o no más error, menos error al realizar la función de transferencia que describe el sistema o el controlador. También todo depende del tiempo que nos Y pues dé. ya, eso es todo. No sé si tienen más dudas al respecto. Pregunten que este es el momento. Jimmy no les va a contestar, no. Ah, no, eso lo sabe. ¿Seguro nada de dudas? Ahí está. Las dudas van a salir mientras lo estemos haciendo. Eso sí. Pero la verdad es que le intentamos decir lo más fácil posible como para seguir el proceso de... Porque esto la verdad es breve, es largo pero es breve. Entonces, la idea es que ustedes, pues, varios están grabando, que compartan la grabación para que se acuerdan de cómo el proceso de cómo sacar los datos, pero uno en control, o sea, tomar los datos, caracterización de la planta, sacar diagramas, después sacar controladores. Realmente, pues, no sé si ustedes va a poner Jimmy en el proyecto final a hacer también cosas con Arduino, no sé. Realmente ustedes en control 1 lo pueden hacer, es control comandado, pero en control 2. Esta semana supuestamente no Y por otro lado tengan también en cuenta el comportamiento de la planta, o sea, cuando saquen la función de transferencia entiendan cómo se comporta esa planta, o sea, si la planta es lineal o no. Porque, por ejemplo, eso que pasó aquí es interpretación de que el sobreimpulso se mantiene, tengas un impulso de 1, 2, 3, tengas sobre el impulso que tengas, el sobreimpulso se mantiene. En esta planta, por ejemplo, es por eso. Ahora, ya cuando los que van a ver control 2, cuando vean el tema de las plantas no lineales, se van a dar cuenta también que esta planta es muy particular el hecho de que puedas controlarla también, aunque no sea lineal. Realmente las plantas no lineales, con un impulso de 2, ya se te tiene que descontrolar, o sea, el controlador ya no te sirve para nada. En este caso muy particular, funciona el controlador, o sea, te estabiliza, aunque el sobreimpulso no se cumple. Por ejemplo, otra planta que creo que tampoco es lineal es la Latbolt, tampoco es lineal, o sea, hay que linealizarla en un rango para poder trabajar con ella. Pero pues eso ya son cosas más Eso ya puntuales. depende de la máquina con esta manera. Sí, el proceso de, por ejemplo, de linealización de una planta no lineal es control 2. Pero, por ejemplo, para ustedes interpretar esos resultados que pues uno dice, no, o sea, mi controlador no funciona porque no está sacando el sobreimpulso que debe ser.
no es que no funcione, es que el controlador como lo hiciste para las capacidades de control 1, pues no te va a funcionar perfecto para otros impulsos que no hayas tomado en cuenta en la creación del controlador. Pero para lo que se pide funcionaría, ya que... Sí. Depende de que te pidan, es que realmente depende de que te pidan. O sea, poniéndolo en cuenta que la entrada es igual a la salida, Sí, teniendo en cuenta que estabilicen el valor que necesitas, funciona el controlador. sin importar sobre impulsos, si cambia o no cambia. Ajá.